Bienvenidos, bienvenidas amigos televidentes a Pensamiento Crítico aquí en Ecuador TV Noticias. El día de hoy tendremos dos bloques. Para cerrar la semana, este viernes conversaremos sobre turismo y luego sobre el cine en el Ecuador. Para tratar sobre el turismo, tendremos como primer invitado al señor viceministro de Turismo, evidentemente, David Parra. Bueno, le doy la bienvenida y lo saludo. Señor viceministro, muy buenos días. Buenos días. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. El turismo, el Ecuador está apostando mucho en el sector servicio y sobre todo en el tema turístico. El tema turístico puede representar una gran fuente de ingresos para el país y más aún en la coyuntura económica que estamos viviendo producto de la disminución del precio del petróleo. En ese sentido, ¿cuáles son los retos del turismo para el 2015 y cómo va a enganchar en esta dinámica de desarrollo en el país? Bien, el turismo está planteado hace muchos años como una potencialidad importante para el país y ha merecido algunos impulsos importantes con este gobierno. Hay que destacar que la apuesta o la visión del crecimiento del turismo siempre ha sido en base a las cifras de ingreso, de llegadas, y esa visión estamos tratando ahora de cambiarla, es decir, de complementarla con un enfoque que incluya el mejoramiento de la capacidad de gasto, de la calidad de gasto y también la estadía, porque esos son los dos factores que realmente determinan un mayor ingreso, no tanto el número de turistas, que sí en volumen es importante, pero mucho más importa la cantidad y la calidad de gasto. Pero para poder mejorar la cantidad y la calidad del gasto, el Ecuador debe trabajar mucho en la calidad de los servicios turísticos, ya sea en infraestructura, hoteles, ya sea infraestructura o servicios, restaurantes, o ya sea también temas de entretenimiento y cuestiones de saber atender a los turistas que llegan del exterior. Exactamente, lo último es lo más importante, porque en la medida en que tengamos un producto turístico desarrollado que implica la cantidad y variedad, y especialmente la calidad de las actividades turísticas que se desarrollan en un destino, esto es lo que realmente dispara la cantidad y la calidad del gasto. Ahora, pero revisemos un poco la evolución. Es decir, a ver, de que hemos crecido en términos de turismo receptivo, hemos crecido. El tema es cuánto hemos crecido en esta calidad y cantidad del gasto. Precisemos primero que sí es destacable que, por ejemplo, el año pasado, que llegamos a una cifra récord que superamos el 1,5 millones, 1.557.000 turistas ingresados al país. Eso ha significado un crecimiento histórico en número, aproximadamente el 14% de crecimiento anual, lo cual es un dato, como le digo, récord. Pero en calidad también estamos avanzando porque no solamente que se ha mejorado en general las infraestructuras del país, es decir, las carreteras, la conectividad, hay también una apuesta importante por la inversión en servicios turísticos y en facilidades, principalmente en facilidades hoteleras, y el mejoramiento también de la operación con nuevas opciones de consumo, como turismo de aventura, en una de las áreas en las que hemos mejorado muchísimo en calidad. Pero el tema es que el turismo de aventura no deja la cantidad y la calidad de gasto a la cual ustedes están apuntando. Y le pregunto esto por lo siguiente. A ver, el turismo tiene que estar atado también al desarrollo local y territorial, en el sentido que para que el turista pueda conocer el país. Para hacer turismo e irnos más allá de Quito, Guayaquil, Galápagos, Oriente. Pero el desarrollo local y el desarrollo territorial, y esto es una tarea de los gobiernos autónomos descentralizados, como que se han quedado en esta dinámica de desarrollo. Bueno, recordemos un asunto muy importante. Nuestro país tiene la gran ventaja frente a los países vecinos de tener una escala muy manejable para efectos de turismo. Y en realidad en nuestro país sí, el turismo debería mojar a todos y de hecho hay muchas regiones donde a pesar de que existen destinos muy focalizados, sí hay una distribución y una redistribución del ingreso turístico porque, repito, el turismo tiene esa facultad de distribución del ingreso. Hace un rato le daba un ejemplo, el caso del turismo de aventura, que aparentemente es un mercado de nicho. Sin embargo, para la escala nuestra sería muy importante y ha sido en algunas regiones el desarrollo, el crecimiento de esto. Nos hemos especializado como destino de ecoturismo durante muchos años. El ecoturismo ha crecido, se ha consolidado, pero aún nos faltan ciertos desarrollos de turismo. Por ejemplo, el turismo urbano. Tenemos una deuda pendiente con eso en ciudades que este país tiene, no solamente Quito, Guayaquil y Cuenca, sino otras ciudades. Usted mencionaba los gobiernos autónomos descentralizados, los municipales, sí. Hay una política nacional de descentralización que está funcionando y hay un apoyo para descentralizar el destino de el turismo de los destinos tradicionales. En este sentido,
la política actual es justamente fortalecer a las administraciones locales para desarrollar nuevos productos, y no solo eso, sino innovar los productos turísticos en los sitios tradicionales. Ahora bien, señor viceministro, vamos a lo siguiente. Cuando en la época de que era ministro Vinicio Alvarado, yo tuve la oportunidad de entrevistarlo en su momento, y se hablaba de poder posicionar la gastronomía ecuatoriana. Eso también es un elemento de calidad. A Perú le ha ido muy bien. El Ecuador, ¿qué tanto ha avanzado en esos temas de gastronomía, por ejemplo? Justamente dentro de los productos y de los destinos turísticos priorizados, una de las actividades a las cuales se les da mayor importancia es justamente la gastronomía. ¿Por qué? Nuestro país, los ecuatorianos poco valoramos, pero es uno de los países con mayor variedad gastronómica. Por ejemplo, recién teníamos un dato muy importante que salió en los datos internacionales, y es que el Ecuador, caso curioso, tan pequeño, es el segundo país en variedad de sopas en el mundo después de China. Este es un dato que muy pocos conocen. Y hay gastronomía tradicional en provincias como Manabí, como Azuay, donde hay una gran variedad de todos los tipos de comidas, y eso hay que potenciarlo. Justamente la política del gobierno ahora es impulsar lo que hizo Perú, un desarrollo del mejoramiento de la calidad de la oferta turística gastronómica, no solamente en los hoteles de lujo, sino esto traducirlo hasta lo que nosotros denominamos, y que es lo más popular, las huecas. Ahora, pero Perú no tuvo temor de entrar a la cocina fusión, es decir, a partir de su comida ancestral, a partir de sus comidas típicas, entró al tema de la fusión. ¿Ecuador va en esa onda? No necesariamente, porque en el caso de Perú, por ejemplo, una cocina fusión que ha tenido éxito es la Nikkei. ¿Por qué? Porque hay un gran aporte de la cultura nipona al Perú, y se ha fusionado con la cultura local, sobre todo la gastronomía costeña y serrana que tiene el Perú. Nosotros tenemos todavía que desarrollar, por supuesto, ahí se está trabajando con un gran aporte de la academia y de los chefs. Hay muchos chefs nuevos, jóvenes, que están incursionando en el tema del turismo para darle ese cambio, porque de lo que se trata en turismo es no de replicarlo muchas veces lo tradicional, sino de superar por niveles de presentación, de calidad, inclusive de ingredientes que se adicionan a las recetas tradicionales, un cambio en el concepto de la gastronomía nacional, y eso es lo que estamos trabajando. Ahora, el sector turismo puede ser una gran fuente generadora de divisas para el país, no hay discusión. El tema es si lo estamos logrando o no logrando, y en qué horizonte de tiempo lo vamos a lograr. Pero también es evidente que un sector que solo piensa en generar ingresos también debe pensar en generar plazas de trabajo. ¿A cuántas personas está involucrando en este momento el sector turismo? Primero precisemos un asunto. Los ingresos de turismo del país del año pasado tuvieron una cifra importante. Superamos el 1.500.000 1.000 millones de ingresos de dólares, lo cual, a pesar de que las cifras no son definitivas, porque el Banco Central todavía no ha procesado estas cifras, ya tenemos un volumen de ingresos importantes para el país. Se ha posicionado al país, ya tenemos al tercer nivel de exportaciones al turismo. Es decir, estamos hablando de ingreso de divisas. Ingreso de divisas. 1.000 millones que se derivan del turismo receptivo, 1.500 millones. Así es, del turismo receptivo exclusivamente, y considerando que todavía no tenemos cuentas satélites que nos depuren el mayor aporte, porque en realidad estos son los datos del Banco Central, que se refiere solamente a servicios. No están todos los servicios turísticos en una cuenta satélite, en lo cual también el Ministerio de Turismo está trabajando, y en el próximo año aspiramos ya a tener definitivamente avanzada y con datos ciertos de cuenta satélite, que es la única forma de medir el aporte del turismo a la economía del país. Ahora, beneficio costo, antes de pasar al tema de generación de empleo. Usted me dice, el año pasado, el 2014, 1.500 millones de dólares de turismo por turismo receptivo. La campaña All You Need is Ecuador está generando expectativa, o por lo menos generó expectativa en ese sentido. ¿Cuál es la inversión que está realizando el Ecuador en todo lo que es promoción de turismo afuera, en el exterior, versus los ingresos que se está percibiendo o las expectativas de ingresos para el 2015? La relación no es directa, aclaremos. Es la primera vez que en el país se hace una campaña de impacto realmente importante en la imagen turística del país. No estamos hablando de que la campaña All You Need fue un spot que surgió y murió. Ya llevamos un año y hemos renovado la imagen del país con esta campaña
porque fue exitosa en el sentido que ya lo hemos medido, inclusive luego de que se hizo este reforzamiento con la presentación en el Super Bowl, por ejemplo, se hizo un seguimiento de las cifras, y es interesante saber que el Ecuador ya está posicionado en los mercados principales. ¿Por qué se hizo lo del Super Bowl? Mucha gente ha criticado algo así como $3 millones que se lanzó en esta campaña. Criticaron que por qué se hace en Estados Unidos. Nosotros tenemos a nuestro principal mercado turístico receptivo en Estados Unidos, y entonces Estados Unidos y Canadá, y por eso se tiene que apuntar directamente a los mercados priorizados. Para nosotros sigue siendo Norteamérica uno de los mercados priorizados, en los cuales se está reforzando acciones de promoción. Europa es otro de los mercados importantes, pero este momento, debido al fortalecimiento del dólar frente al euro, las expectativas para este año no son tan optimistas. Entonces tenemos que ser realistas y focalizar la promoción, los esfuerzos promocionales, que cuestan muchísimo porque es presencia exterior. Hay que focalizarlos, y esa ha sido la política de la actual administración. El crecimiento en términos de ingresos para el 2015, en términos ya sea de volumen de turistas receptivos y extranjeros, y en cuanto a generación de ingresos, ¿a cuánto se estima? A ver, el año pasado, esta cifra que acabamos de decir del 14% de incremento del ingreso, en parte creemos que se refiere a un impacto de la campaña UNID. Estamos hablando de una campaña que posicionó al país, que le dio una visibilidad diferente, porque nosotros tenemos un grave problema, y es que estamos entre dos países con mucha presencia en el mercado, Perú y Colombia. Colombia, los esfuerzos promocionales que ha realizado durante los últimos 5 años son importantes, han desplazado a muchos destinos competidores, y nosotros estamos en medio de dos gigantes de la promoción turística con los cuales tenemos que lidiar en una gesta, por supuesto, de vecinos. Entonces, nuestros esfuerzos están focalizados, repito, a una priorización de mercados y no necesariamente a seguir con la tradición de participación en ferias abiertas en miles de mercados, sino tratando de los escasos recursos que ahora tenemos por las restricciones de utilizarlos bien. Ok, vamos a la generación de empleo para terminar, señor viceministro. En temas de empleo, por ejemplo, el año pasado hemos hecho en torno a este tema de la calidad un trabajo importante de mejoramiento de la capacitación. Hemos trabajado sobre capacitación y apoyo a 750 empresas en el país, lo cual nos ha generado más o menos unos 5.200 empleos directos a través de la certificación de competencias laborales. Es decir, el Ecuador está trabajando en mejorar la calidad desde las bases. Los puestos de trabajo en turismo siempre han sido copados por empresarios y también por prestadores de servicios empíricos. El esfuerzo de ahora se está trabajando en capacitación, y tenemos, por ejemplo, que este año, se capacitaría directamente a casi 8.900 personas en temas relacionados con competencias laborales. Es decir, estamos haciendo un fortalecimiento importante del empleo turístico, que este momento se está desarrollando en las diferentes regiones del país, no solamente, repito, en los destinos consolidados. ¿Por qué? Por lo que usted mencionaba, la apuesta es a que nuestro país diversifique los destinos, pero con priorización, porque no todos, desgraciadamente, no todo el país es un destino turístico. No están preparados, pero tenemos que llegar a estar preparados. Por supuesto, y de eso se trata. Y por cierto, quienes forman parte de la economía social y solidaria, el tema del sector turismo es una oportunidad, pero no para poner cualquier cosa, sino para hacer algo de tremenda calidad. Si queremos crecer, tenemos que comenzar a trabajar al amparo de la calidad, que en el Ecuador nos hace falta mucho todavía en términos de calidad y sobre todo en términos de atención al cliente, al usuario, comenzando por el sector público en muchas ocasiones también.